El Ministerio Nueva Generación Cristiana presenta a su apóstol Hernán Barrera en Mensaje de Vida. Voy a hablarles. Hace algún tiempo Dios me dio esto y de vez en cuando, antes de comenzar una enseñanza, lo proclamamos y lo creo sinceramente que Dios a través de esto establece en nuestras vidas lo que confesamos. La Biblia dice que lo que confiesas con tu boca tiene un poder espectacular. Repita conmigo: recibo la semilla de vida, que es la palabra de Dios. Declaro mi corazón terreno fértil y que da fruto en abundancia. Repita ahora: por lo tanto, no seré igual, sino que seré lo que Dios dice que soy, poseeré lo que Dios dice que poseo y haré todo lo que Dios dice que pueda hacer en su nombre. Amén. Qué bueno, gracias. Las declaraciones son muy importantes. A veces declaramos cosas que no debemos como hijos de Dios. Una de las cosas que aprendí durante mucho tiempo, escuché a mi padre, y eso se me pegó por un tiempo, decir: ¿cómo están las cosas? Bueno, andando mal, ahí como Dios quiere. Y también, ¿sabe?, a los que estaban alrededor de él, yo veía que estaban prosperados, que tenían dinero, pero de su boca salía era como algo que no concordaba. Sin embargo, eso se pega, porque lo que tú vives, pues eso es lo que vas adquiriendo. Y dentro de mi vida, en un momento determinado, me encontré diciendo algunas de estas cosas y tuve que comenzar a cambiar mi confesión, ¿verdad? Por eso, si usted me pregunta, yo siempre le voy a contestar una sola frase. ¿Cómo está usted, pastor? ¿Qué les digo yo? Así mismo, en victoria. Usted me pregunta: pastor, ¿cómo estás hoy? En victoria. No, en victoria. Porque es la verdad. Nosotros vivimos en la victoria de Cristo. Amén. En la victoria que Dios nos ha dado. Así que usted, que es un hijo, hoy va a aprender algo que tiene que ver con eso, para que podamos andar en victoria. ¿Usted cree que puede andar en victoria? Ok. Entonces, esto que acabo de confesar es parte de ello. Por eso, cuando usted declara su corazón fértil, la palabra, la semilla, y que va a hacer lo que Dios dice que usted puede hacer, lo que Dios cree de usted que puede hacer, usted está poniendo un statement en su vida a través de su confesión. ¿Ve? Le está diciendo a las circunstancias: no importa cómo vengan, yo voy a hacer lo que Dios dice que yo tengo que hacer. El matrimonio, no importa cómo esté, yo sé que yo puedo, voy para adelante. No importa si es tigre, león o pantera. ¿Por qué se quedaron serios y nada más hicieron y que... Dile que tiene al lado: eso es contigo, no es conmigo. Dile: vamos, vamos. Luis. Qué bueno verlos a todos ustedes hoy aquí, que apartaron domingos. Estos son días en que las iglesias están como... la gente los toma para todas las otras cosas que tienen que hacer. Y yo espero que ustedes sean fieles con la venida del domingo a la iglesia. Para mí no es negociable eso. Si usted negocia domingos, es el único día que le damos a Dios de verdad, ¿verdad? No está negociando con la iglesia, conmigo, con el Señor. Ok, Juan capítulo 1, versículo 11 al 13, ¿lo tiene ya? ¿Cuántos tienen Biblia? A ver, levántenme las Biblias aquí. Ok, hay muchos que no han traído Biblia. Levántenme las tablets, los teléfonos. Gracias. Escúcheme. Si usted no tiene, de verdad, no es por... vaya, compre una. Es necesario que usted empiece a leer la palabra. Si no la trajo hoy, tráigala la próxima vez. Una de las cosas por las cuales yo no pongo acá es para que usted la traiga, pero he pensado que este año, aunque la pongamos, usted la puede traer. La idea es que podamos leer la palabra del Señor. Ok, Juan 1, del 11 al 13.
Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Leemos ese último versículo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de ¿qué? De carne, ni de voluntad de hombre o varón, sino de Dios. Que Dios nos dé sabiduría en este día para entender lo que Él nos quiere decir. En esta mañana, la enseñanza que tengo tiene una perspectiva muy particular en referencia a nuestras vidas como hijos de Dios. Este es un versículo que rompe parámetros y paradigmas en la vida de todos aquellos que realmente hemos recibido a Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Pero no solamente como el Salvador, sino como el Señor de nuestras vidas. Una cosa es Jesús Salvador y otra cosa es Jesús Señor. El Jesús Salvador te pone en lugar seguro, te salva de donde tú no puedes salvarte a ti mismo. La palabra Salvador significa que estás perdido y que tú necesitas a alguien que te pueda rescatar, alguien que rescata del hoyo, de un lugar donde otra persona no puede. Y te pone en un mejor lugar, pero luego te comienza a señorear. La palabra señorío tiene que ver con orden, con gobierno, con dirección, con guía. Entonces, cuando Dios te salva para señorearte, te salva para guiarte, te salva para formarte, te salva aún para entrenarte. La perspectiva que voy a hablar hoy no es la de Jesús en nosotros como Señor, sino la de nosotros como hijos. Y por eso dije que es crucial para nuestra vida, voy a tomar esta perspectiva, porque hay algunas cosas que encierran estas palabras, y sobre todo hoy a nivel de esta celebración que estamos haciendo, tenemos que conocer un poquito el trasfondo de nuestra adopción y nuestra implantación en la familia de Dios. Y yo creo que después que terminemos esta enseñanza, usted se va a sentir como quien Dios sabe que usted es. Tal vez usted no lo sabe, pero Dios sabe, ¿verdad? Muchas veces no entendemos lo que Dios nos quiere decir con esto cuando habla en su palabra, pero Dios sabe lo que quiere decir. No sé si le ha pasado esto cuando usted lee la palabra que dice, no entiendo, pero Dios sabe lo que quiere decir. Es el de nosotros, o es nuestra responsabilidad figure it out. O sea, es nuestra responsabilidad meternos hasta que la revelación de Dios llegue a nuestro corazón. Ok, entonces esta perspectiva es la perspectiva de hijo, y si voy a hablar de hijo, voy a hablar de usted. Así que dígale que tiene al lado, esto sí te toca a ti, dile, esto sí te toca a ti. Ok. Lo primero es que como hijos nosotros cargamos el ADN de Dios. Diga conmigo, yo tengo el ADN de Dios, ¿verdad? El ADN, como ustedes bien saben, es la prueba indubitable de que alguien es hijo de otro porque carga su genética, ¿verdad? Entonces, la genética de un padre define la genética de un hijo. ¿Me estoy dando a entender, verdad? Entonces, por eso se parece, por eso tiene el color tal vez de la piel no es igual, pero las facciones sí, el pelo, y tiene algunas cosas que son muy parecidas, porque la genética está dentro del aspecto de vida dominando cada punto del desarrollo de esa persona. Y aunque quiera irse hacia otro lado, la genética lo jala, lo pone en el lugar que tiene que ser. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, fíjese, nosotros tenemos el ADN de Dios. Ahora, ¿cómo esto llega a ser una realidad en nuestra vida? Acabamos de leer algo que quiero que usted le ponga la atención debida, porque esto es espectacular. Lo que acabamos de leer, si nosotros lo profundizamos y sacamos de él una revelación, podemos entender que Dios quiere que tú entiendas
que Dios quiere que tú sepas y que tú vivas de esta manera, entendiendo que tú posees algo que ningún otro posee en esta tierra, solamente los hijos. ¿Solamente qué cosa? Ok, vamos a leer nuevamente este versículo. Versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos le recibieron aquí? ¿Cuántos han recibido a Cristo? Si usted no ha recibido a Cristo, este es el día para que lo reciba. Al final del servicio voy a hacer un llamado para recibir a Cristo, para que usted lo reciba. Pero escuche, miren lo que dice: a los que le recibieron, a los que creen, ¿en qué? En su nombre. Les dio la potestad, el derecho irrevocable, significa eso, de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces fíjense, ahora pasamos de ser nadie con Dios a ser ¿qué cosa? Hijos de Dios. Diga conmigo: soy hijo. Diga: soy hijo. Diga: soy hijo. Ay, santo Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Yo no sé tú, pero cuando tú has visto el proceso de adopción de un niño, más o menos, ¿has escuchado? ¿Verdad? El proceso de adopción de un niño es huge. Lo primero que tiene que haber es el querer tener ese niño contigo. Ahí comienza todo, ¿verdad? Si una pareja no quiere tener un niño y adoptarlo, pues entonces no hay nada. ¿Dónde comienza la adopción? ¿En el corazón del niño o en el corazón de los padres? En el corazón de los padres. Entonces fíjate lo que pasa. Tú tienes que entender, lo primero es que tú no escogiste ni siquiera ser hijo. Dios te escogió a ti para ser hijo. Eso es una cosa tremenda. Entonces cuando tú entiendes eso, tú dices: espérate, aquí hay algo más encerrado. O sea, Dios no solamente te llama a ser parte de algo social. Dios te llama a ser parte de una familia. Te llama a ser parte de una cobertura, de un paraguas de paternidad, donde Él es el corazón que emana, donde Él es la fuente que emana. ¿Me estoy dando a entender? No hay adopción si el corazón del padre no quiere el hijo. No es del hijo escoger al padre. Por eso tu salvación no proviene de ti, proviene de Él. Déjame explicarte eso otra vez, con otras palabras. Tú no escoges a Dios. Dios te escoge a ti. ¡Qué privilegio! Yo no sé si tú has entendido esto. ¡Qué privilegio! Pues ahí tenemos que empezar. En esa base. Por eso le digo, rompe muchos paradigmas. Porque nosotros creemos, nos enseñan que nosotros, entre comillas, escogemos a Dios. No, Dios te escogió como hijo. Y en eso hay un privilegio. En eso hay un privilegio. Entonces, si hay un privilegio, usted es una privilegiada, usted es un privilegiado. Porque Dios te escogió. Ahora fíjate esto. Es interesante lo que dice Juan. Juan dice lo siguiente, dice: Él nos llamó a que los recibiéramos. Lo único que puede hacer un hijo que va a ser adoptado es rechazar al padre, pero no escoger al padre. En eso no hay escogencia, en eso hay rechazo o aceptación. Entonces escúchame, a los que le recibieron, porque Él se presentó como padre y dijo: yo te escogí. Entonces, a los que ¿qué? Le recibieron. Les dio el derecho ¿qué? Irrevocable. Diga conmigo: hay un derecho. Ay, santo Dios, yo no sé si usted está entendiendo esto. Hay un derecho que no se puede revocar. Nadie lo puede quitar. Yo le pregunté al Señor: Padre, ¿por qué tú dijiste eso? Y el versículo siguiente contestó mi pregunta. Y dijo: yo los he hecho hijos míos, no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino por mi voluntad.
Y yo le pregunté, Señor, ¿y qué diferencia hace esto? Y me dice, si tú entiendes que no importa dónde nazcas ni cuáles fueron tus padres terrenales, yo te he escogido para que seas mi hijo, tú tienes que entender que hay un ADN especial, que es mío, que está en ti. Hay un ADN especial, escúchame, mío, que está en ti. No tiene que ver con el ADN de tus padres. No. Esto es un ADN que supera el ADN natural. Santo Dios. Es un ADN que va más allá de lo que naturalmente conocemos. Es el ADN espiritual. Porque yo soy espíritu, dice la Biblia. ¿Él es qué? Espíritu. Él no es carne. ¿Él es qué? Entonces, en ti hay algo que es mío, que te identifica como mi hijo. ¿Qué es ese algo que te identifica? Esto es tremendo. Escúchame. Es el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que nosotros estamos muertos en delitos y... ¿Cómo? ¿En delitos y qué? Ok, escúcheme esto. Esto es tremendo. Este es el primer puntito. Pero tenemos que entender esto. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ok, ¿qué tanto puede hacer un muerto? ¿Qué tanto puede hacer un muerto? Pues nada. El muerto no puede hacer nada. A un muerto tú dile, camina, ríete, habla. No hace nada. Pregunta, ¿cómo tú podías, siendo muerto o estando muerto, hacer algo? No. Pero pastor, yo hablo, yo camino, yo tengo piernas y mire, le hablo todos los días a mi esposo. Y le hablo. Escuche. ¿Cómo es que entonces la Biblia nos dice que estábamos ¿cómo? En delitos y pecados. Ay, santo Dios. Claro, porque ¿qué era lo que estaba muerto? La esencia de Dios. ¿Qué estaba muerto? Estábamos lejos de Dios. Recuerda a Adán. Cuando Adán fue echado del huerto, Dios le había dicho a él, si tú comes de este fruto del árbol, tú morirás. Pero pregunta, ¿murió físicamente? No. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se separó de Dios, lo separó, lo echó del huerto, lo echó de la gloria, lo echó del conocimiento, lo echó del conocimiento de Dios. Y por lo tanto estaba muerto en delitos y pecados. Así estábamos tú y yo. Nosotros estábamos separados de Dios, muertos en delitos y pecados. Pero cuando Él nos señaló y nos llamó y lo recibimos como Padre, inmediatamente el Espíritu de Él nos dio vida en nuestro espíritu. ¿Me estás entendiendo? Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero escuche, el hombre no solamente es este caparacho que usted ve aquí. Por eso tú lloras sin que te pinchen un dedo o que sin te quemas. Tú no te has dado en la cama en el dedito ese cuando tú vas ¡pam! Y te salen las lágrimas. Eso se llama lágrimas de dolor de suegra. Profundo. Eso te salen las lágrimas. Tú sabes. Pero hay un dolor que no es físico. Hay un dolor que proviene de allá adentro, de donde está el alma. Entonces, como el espíritu estaba muerto, el alma era el que dominaba. Y el alma se ponía de acuerdo con tu naturaleza pecaminosa, que es la carne. Y entonces dominaba tu vida. Hasta que llega el Espíritu de Dios. Hasta que llega Jesús. Hasta que llega y empieza a darte la vida. Escúchame. Oh, santo Dios. Ay, santo Dios. Y Dios me explicó algo tremendo que yo no sabía, porque a mí me gusta investigar este asunto. Digo, pero ¿cómo es esto de que yo estaba muerto y que ahora estoy vivo? Y entonces, ¿cómo es el asunto? Explícame. Y Él me llevó al nacimiento de Jesús.
La Biblia dice lo siguiente en Mateo, puede buscarlo después. Dice, estando desposada María con José, él no la había conocido todavía, o sea, no había estado con ella como mujer. Dice, fue engendrada por el Espíritu Santo. Espérate, ¿cómo es la cosa? Espera. Sí, pero espérate, este es el asunto. Escuche, porque esto es tremendo. Esto parece un cuento de eso de las novelas esas que dan ahí en la... Sí, porque ya Corintellado pasó hace rato. Ahora hay como 800 ahí. Corintellado, eso hace más de 80 años que pasó. ¿Verdad, Nando? Nando, tú y yo somos de la época de Corintellado. 40, dice Nando, 40, no 80. Ok, escúcheme, por favor. Esto es un asunto tremendo. ¿Cómo fue que una virgen concibió por el Espíritu Santo? Cógeme ese trompo en la uña. ¿Cómo fue? O sea, aquí no hubo que se acostó, porque ella le dijo al marido, yo no me he acostado con nadie. Yo no me he acostado con nadie. Entonces, ¿cómo fue que eso pasó? Diga conmigo, sobrenaturalmente. Diga, por el poder de Dios. Y aquí es donde viene el asunto, escúcheme, esto es tremendo. Así como Jesús fue puesto, escúcheme, en el vientre de María, por el Espíritu Santo de Dios, así tú y yo, ay santo, nacimos de nuevo. Escucha, ¿qué es nacer de nuevo? Es por eso Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? No tengo tiempo para allá, ustedes lo pueden buscar también en Mateo. Nicodemo estaba allí y Jesús, él lo fue a buscar de noche porque el tipo no entendía muchas cosas. Entonces Jesús le dijo, Nicodemo, es que para que tú entiendas muchas cosas de las que están pasando ahora conmigo, aquí, en este momento, tú tienes que nacer de nuevo. Y él le dijo, espera. Explícame eso y pónmelo al revés otra vez porque no entiendo. ¿Cómo yo ya siendo viejo, voy a entrar al vientre de mi madre otra vez y voy a nacer? Y él le dijo, no, Nicodemo, estás más perdido que el hijo de Limber. Estás más perdido que Adán en el día de la madre, negro, eso no es así. No es que te vuelvas a meter en el vientre, no, es que tienes que nacer del Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo tienes que nacer? Hermanos, cuando usted es escogido y usted recibe a Jesús, usted está recibiendo el ADN de Dios, usted está recibiendo lo que Dios tiene en su interior, su corazón, su esencia, su naturaleza, está allí en ese nacimiento y te comienza a formar. Pero ¿cómo? Sobrenaturalmente. Aquí es donde vienen las cosas a entrar en casilla. Entonces tú entiendes ahora por qué eres hijos de Dios por derecho irrevocable. Escúchame lo que te voy a decir. Después que yo tengo a mi hijo, yo no le puedo sacar el ADN, porque para sacar el ADN tengo que matarlo. Para que no viva más ese ADN. Escúchame, ¿me estás entendiendo? Después que tú tienes el ADN de Dios, sigues siendo hijo. Por eso cuando Dios te marca con su ADN, escúchame, tú puedes estar haciendo cosas allá afuera, pero tú no perteneces allá afuera, porque tu papá es el que está en el cielo. Y aunque estés allá afuera, va a haber una voz interna que te dice, tú no perteneces allá, perteneces a la casa de papá. Así que vuelve a la casa de padre. Diga conmigo, yo tengo el ADN, diga. Qué cosa tan linda esto. Esto es una cosa maravillosa. El ADN de Dios. Por eso usted tiene que entender que cada día debe parecerse más a Dios. Por eso como hijo nuestra responsabilidad es parecernos a papá. Oye, qué triste que mi hijo se parezca al vecino. Hay que echar hoja ahí en ese asunto para ver.
Yo me he visto así y de pronto mi hijo se viste como el vecino. Y yo digo, espérate, pero ¿qué es lo que está pasando? Como dicen los dominicanos, pero y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Señores, eso es una cosa, hermanos, que usted no puede resistir. ¿Cuántos padres aquí quieren que su hijo se parezca al vecino? No hay ninguno. Qué bueno verte. Ya estás de vuelta después de tu alumbramiento. Estoy hablando de nacimiento, fíjate. Entonces, fíjense esto, mis amados. Usted tiene una característica que no puede ser borrada. Lo que pasa es que tiene que ser desarrollada. Voy a repetir eso. Usted tiene una característica que es el ADN de Dios. Usted es un hijo, una hija, que no puede ser borrado, pero tiene que ser desarrollado. Porque si no eres desarrollado, te vas a quedar pasmado. ¿Sabes lo que es pasmado, verdad? Que no avanza, que se queda en ciertos estados. Aunque tengas la estatura, vas a quedar mental y espiritualmente, vas a quedar enano. La idea y el propósito de Dios es que nosotros entendamos que somos hijos por naturaleza espiritual. Diga conmigo, yo soy hijo, tengo el ADN de Dios por naturaleza espiritual. Es sobrenaturalmente. Por eso le digo naturaleza espiritual. Porque todo lo que proviene del espíritu se tiene que entender a través del espíritu. Quiero leerle un par de cosas en la Biblia. Venga conmigo, por favor, a Efesios capítulo 1. Ok. Mire lo que dice el versículo 3. ¿Lo tienen ya? Dígame amén si lo tienen. Ok. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Cuándo fue que te escogió? ¿Cuando naciste naturalmente? No. ¿Cuando ya tenías 15 años? No. ¿Cuando decidiste por Él? No. ¿Cuándo te escogió? Antes de la fundación del mundo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? Según el puro afecto de su voluntad. Leo esa última parte. ¿Según el qué? El puro qué? Afecto de su voluntad. O sea que Él te escogió voluntariamente. No te escogió porque le tocaba. Eso para que entiendas que Cristo no se resignó en el huerto de Getsemaní a morir. La palabra resignación no tiene cabida en ese contenido histórico. Porque Jesús no se resignó a morir. Él dijo, yo tengo la autoridad para tomar mi vida y ponerla. Ese mandato lo he recibido del Padre, pero yo decido voluntariamente, con afecto en mi voluntad, morir por cada uno de ustedes. Voluntariamente. Él decidió por ti, no lo obligaron. ¿Tú entiendes eso? Esto es maravilloso. Por eso tú fuiste desde antes de la fundación del mundo ya en Cristo Jesús señalado para que hoy estuvieses aquí y escucharas esto. Tú tienes el ADN. Vamos a leer otro versículo antes de entrar en el siguiente. Gálatas capítulo 4, versículo 6.
Y por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto sois ¿qué? Hijos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Daddy. Daddy, escúchame, esto es intimidad. Estaba escuchando al pastor Stanley, el hijo, y él estaba predicando de esto y decía, la palabra Abba no tiene equal en the Greek. Por eso pusieron Abba, Father. Porque la palabra Abba no tenía igual significado, no podían decirlo, porque la palabra Abba significa intimidad, significa daddy, papacito, papá. You see? En el Espíritu de Cristo, en el Espíritu que Dios envió para sellarte y darte su ADN, está metido eso que te va a llevar a la intimidad con Daddy. Mi hija llega a la casa, o mi hijo llega a la casa después de un par de días de no estar ahí, y entonces ellos llegan, yo estoy allí o viendo televisión o cocinando, haciendo lo que sea, ellos llegan, me saludan y me dicen, Daddy. Y cuando ellos me dicen, nadie más me dice así. ¿Sabes por qué? Porque es derecho exclusivo de los hijos. Oh, santo Dios, llamarme así. Solo cuando somos hijos entendemos quién es nuestro Padre, cómo nos ama, protege, cuida, podemos llegar y decir, Daddy. ¿Sí? Es la esencia que tenemos en nuestro ADN. Voy para otras cosas, pero esa es la esencia. Diga conmigo, el amor de mi Padre es la esencia de mi vida. Así que ya no eres esclavo, sino que ahora eres hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Escúcheme, mi amado. En esta primera parte de esta enseñanza lo que quiero es que entendamos, por eso le dije la perspectiva de hijo, de lo que tú has recibido del Padre. Dios sabe lo que nos ha dado. La pregunta es, ¿sabemos nosotros lo que tenemos? ¿Sabes que has sido tú vuelto a la vida a través de un proceso sobrenatural, que fuiste engendrado en Jesucristo antes de la fundación del mundo? Y cuando te encontró y tú lo recibiste, se dio el proceso de nacimiento. Viniste a la luz del reino de Dios. Y ahora ya las características tuyas son las del ADN de tu Padre. Por eso el Espíritu Santo, mire lo que dice la Biblia. Escúcheme por favor, esto es importantísimo. Por eso la Biblia dice, es imposible que un hijo que se dé cuenta del amor del Padre, que se dé cuenta del poder del Padre, niegue a Dios. Niegue a Dios. Es imposible. Es como cuando un hijo mío, después de yo darle alimento, comida, amor, cuidado, respeto, formación, diga, él no es mi padre. Es imposible, hermanos. Pero muchos que conocen a Dios a veces voltean la espalda a Dios. Por eso tú tienes que saber el ADN que tienes. Tienes que desarrollarte. Tienes que empezar a tomar conciencia de la importancia de esto en tu vida. Déjame explicarle algo para pasar, a un par de puntos y terminar en esta mañana.
Cuando nosotros tenemos su ADN, hay cosas que comienzan a fluir solamente por eso, que no pueden llegar de ninguna otra manera, por ninguna otra cosa. Número 1, diga conmigo, soy heredero. Ay, santo Dios. Tú no eres heredero porque vivas o porque vienes a la iglesia. Tú eres heredero porque tienes el ADN, porque eres hijo. ¿Me estoy dando a entender? Mire, yo tengo muchos sobrinos, pero ningún sobrino es mi hijo. Y los que van a heredar cuando yo no esté, no son mis sobrinos, son mis hijos. ¿Y cómo se comprueba que son mis hijos? Por el ADN. Ahora, ¿mis sobrinos viven cerca de mí? Sí. ¿Quiero a mis sobrinos? Claro. ¿Tengo una relación con ellos? Sí. Pero ellos no heredan. Los que heredan son los hijos. Así que más te vale entender quién tú eres y quién es Él. Porque la única manera de que tú heredes es cuando entiendas, y te lo voy a comprobar por la palabra, cuando entiendas que eres hijo, cuando entiendas que tienes el ADN. Venga y se lo digo, venga, rapidito. Ahí en Gálatas, venga. Diga conmigo, somos herederos. ¿Lo cree de verdad? ¿Ah? Bueno, espero que sí. Le voy a leer algunas cositas. Estamos hablando de la perspectiva de hijo. Capítulo 3 de Gálatas. Vamos a leer allí. Voy a leer versículos salteados y luego me voy a centrar en un versículo. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuántos son de la fe? Ok, entonces diga conmigo, yo soy bendecido. Levante la mano los de la fe. Diga, yo soy bendecido con Abraham. Te conviene, mi negro, créemelo. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, ¿a quién? A los gentiles. Diga, me están hablando de mí. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Versículo 27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, ¿qué? Somos. Y herederos según ¿qué cosa? La promesa. Mírenme para acá. En Abraham se hizo una promesa por la fe. Diga conmigo, por la fe. Y Dios lo bendijo. Y le dijo, y todos los que crean serán bendecidos contigo. ¿Cuántos creen? Usted es bendecido en la promesa que se hizo a Abraham. Porque usted por la fe está agarrando la promesa. Entonces aquí hay algo más. No solamente ahora eres bendecido, sino que eres heredero. Porque ahora no solamente te alcanzó la bendición de Abraham, sino que ahora eres parte de la familia de Dios y ahora por Cristo eres constituido, posicionado irrevocablemente hijo. Y tienes el ADN que te identifica para que la herencia de Dios esté sobre ti. ¿Me estoy dando a entender? Ok. Ahora, ¿qué tiene esto de importancia en mi vida? Mucho. Porque la herencia de Dios comprende unos parámetros inimaginables. Número 1, parte de la herencia de Dios en esta tierra, porque ahí la herencia de Dios se complementa en el cielo, pero comienza ¿dónde? En la tierra. La Biblia nos enseña que la promesa de Dios comienza con unas arras. La herencia de Dios comienza con unas arras. ¿Cuáles son las arras? El Espíritu Santo. Y que trae con este ADN que te da la vida espiritual muchas más cosas que se te van a entregar aquí en la tierra.
Vamos a leer un poquitito en Gálatas 4 y les explico enseguida. Versículo 8 del capítulo 4. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Versículo 19. Pablo hablando, dice: hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, lo cual da hijo para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Y versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Por eso está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos. Santo Dios. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava como el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre, y por lo tanto herederos. Vuélteme para acá, esto es una cosa maravillosa. Escuchen, denle el aplauso, denle el aplauso. No, es que esta unción está aquí tremenda. Escúcheme, escúcheme, mi amado. Esto tiene una trascendencia de generaciones. Entienda que esta herencia no es una herencia que se rompe nada más cuando se muere alguien, porque es que aquí, para que tú recibas herencia, tiene que haber muerte del testador, del que escribió el testamento. Si usted abre la página antes de Mateo, la primera página de la Biblia antes de Mateo, dice el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. La herencia que te vino en Abraham es participar del nuevo pacto por ser hijo del cielo, por ser hijo de la libre, no de la esclava. Por eso hoy tú puedes gozar de las cosas que gozas a nivel espiritual. Escúchame. No tuviste que pagar los precios que pagaron los antiguos, porque hoy en día el que pagó el precio fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es parte de tu herencia. La redención es parte de tu herencia. ¿Qué significa redimido? Significa salvado por precio. Tenían que pagar un rescate para redimirte. ¿Quién lo pagó? ¿Tu familia? ¿Lo pagó tu familia? No, tu familia no podía pagarlo, inclusive tú tampoco podías pagarlo. Pero Dios, en la persona de Jesús, en la cruz del Calvario, parte de tu herencia, mi amado. Escúchame por favor lo que te estoy hablando. Hemos dejado de predicar en las iglesias a Cristo y los beneficios de la herencia espiritual para centrarnos nada más en los beneficios de la herencia material. Pero es que esa es la ñapa, ese es el agregado.
Eso es lo que se te suma. Lo primero es lo espiritual. Por eso Pablo le habla a los Gálatas y le dice: señores, entiendan, ustedes son herederos, pero no solamente de plata, no solamente de riquezas materiales, riquezas espirituales. Escuchen, iglesia, escúchame, tú eres heredero de los misterios que rodean el siglo en que vives. Tú eres heredero de la revelación de Dios para este siglo. ¿Tú entiendes eso? La iglesia no lo entendía. Por eso Pablo les dice: estoy orando por ustedes. Léalo. Efesios es uno de ellos. Le dice: señores, entiendan, yo ruego por ustedes. Por eso él dice: otra vez estoy ¿con qué? Con dolores de parto, porque ustedes se van otra vez a lo mismo. Se van a las fiestas, se van a la plata, se van a aquello. Eso no es lo importante. La herencia no comienza allí. Señores, entiendan las riquezas espirituales que Dios les está dando como hijo. Esa es la añadidura. Yo pido por ustedes. Por eso Pablo habla y dice: tengo dolores de parto de nuevo. Porque no han entendido que las riquezas que Dios tiene son mayores que las que ustedes piden. Oro para que un espíritu de sabiduría alumbre el entendimiento de ustedes. Y que a través de esos ojos, los espirituales, ustedes puedan ver cuáles son las riquezas insondables de Dios. Eso está en la palabra. Pero cuando el heredero es niño, dice: en nada difiere del esclavo. En otras palabras, el tipo no se ha dado cuenta quién es. O sea, hey, you are my son. Tú eres mi hijo. Eres el portador de mi ADN. No hay otro que pueda heredar. Pero cuando el heredero es niño. Venga conmigo a Gálatas, hay un momentico. Perdónenme que vaya, porque quiero darles esto. Pero también digo, dice Pablo, entre tanto que el heredero es niño. 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor. ¿Tú estás entendiendo, mi amado? Me estoy dando a entender. Lo que me sale aquí es ponerte en ti el entendimiento de lo que esto significa. Yo no tengo que pelear por mi herencia, porque la herencia es mía. Lo que tengo que hacer es crecer, entender, madurar. Por eso cuando nosotros te hablamos de discipulado, no es para quitarte el tiempo. Cuando te hablamos de algo que los domingos, solo los domingos aquí es donde solamente escuchas esta palabra. No la escuchas ni en el mar, ni en la playa, ni en la discoteca, ni en el restaurante. Aquí. Aquí es donde Dios te confronta. Aquí es donde Dios te forma. Aquí es donde Dios te abre el entendimiento. Pero estamos como hijos todavía viviendo como esclavos. Y aunque eres dueño de todo, no usas nada. Déjame ponerte de esta manera. Parte de la herencia nuestra espiritual, escúchame, es esto.
nosotros heredaremos las naciones, nuestros hijos heredarán las naciones. Eso es una promesa de la herencia. Nuestros hijos heredarán naciones. La pregunta es, ¿cómo las van a heredar? ¿Vagos, sinvergüenzas, y entonces que la hereden? No, si tú no te preocupas por tus hijos, porque esa es tu responsabilidad delante de Dios. Pero ¿cómo te vas a preocupar si tú no sabes ni siquiera quién tú eres? ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Entonces tenemos que tomar la responsabilidad que tenemos. Espiritualmente hablando, otra herencia: sanidad divina. No la ejercemos. Otra, prosperidad integral, porque no la creemos. Dios dice, esto es de la herencia. Dios dice que aunque tú caigas en el hoyo, su mano te rescatará y te pondrá en un mejor lugar. Segundo, aunque por un camino vengan tus enemigos, por 7 saldrán huyendo. Otra herencia, otra parte de la herencia. Todo esto es espiritual. Todo esto se va a dar sobrenaturalmente. ¿Y por qué, pastor? Porque este asunto es sobrenatural desde que tú naciste. Lo que pasa es que no lo has comprendido. Fue como Jesús. Nació sobrenaturalmente. Fue puesto sobrenaturalmente en el vientre natural de María. Asimismo recibió sobrenaturalmente la provisión para su propósito. María era pobre. Tuvo que salir huyendo porque le iban a matar. ¿Y dónde dio a luz? En un pesebre. Pero ¿saben qué? Hasta ese pesebre maloliente, porque no crea que eso estaba con Glades o con Airwick ni velas, nada. Eso olía a estiércol de vaca, de burro, de cabra, y olores estaban ahí metidos. Tuvieron que acomodar paja para acostar a María para que diera luz. Yo te quiero ver a ti dando a luz en un pesebre, en un establo. Y sin embargo proclamaban la promesa de Dios, porque sabía quién la había dicho. Y del oriente dice la Biblia que lo hemos convertido en una tradición. Los reyes magos eran reyes sabios. Llegaron con incienso, con oro y con mirra, las 3 cosas más caras del Medio Oriente en ese entonces y todavía. Y no vinieron con que aquí te traigo un anillito de oro. No te aproveches, Lucho. No vinieron con eso. Vinieron con cofres llenos de oro, porque ellos venían con caravana. Los reyes no viajaban solos nunca. Y Dios añadió a ese propósito la provisión. ¿Cómo? En el oriente se levantó una estrella que nunca había estado. Y estos hombres que eran sabios empezaron a estudiar esto. Y ellos sabían que había una profecía. ¡Ay, santo Dios! A miles de kilómetros de distancia Dios inquietó corazones para que vieran una estrella que nunca había estado, para que la estudiaran, para que vinieran en caravana, preguntaran por él y llegaran al pesebre y le dieran lo que tenía que darle. ¿Tú entiendes? Eso es tu herencia. Sobrenatural. De donde sea viene, si Dios lo ha dicho. Si tú eres hijo y eres heredero, te toca. Te toca. Santo Dios. Escúcheme.
El Señor me está inquietando. Voy a dar un mensaje que se llama el poder del nombre de Jesús, porque hay 3 cosas que dan testimonio: la sangre, la palabra y el poder del nombre de Jesús. Porque tenemos que empezar a entender quiénes somos y qué es lo que llevamos por dentro. Yo no soy el hijo nada más de Judith y Hernán. No, yo soy el hijo de Dios. Desde que yo lo acepté a la edad de 20 años, mi vida comenzó a ser transformada. Y entre más me parezco y más vivo, más me parezco a Dios. Ay, pastor, ¿usted se parece a Dios? Sí. A mí no me... eso es una herejía. Créelo como quieras. Pero la Biblia me dice que entre yo más menguo, más Él crece. Y si Él crece, Él es el que se muestra, no soy yo. Lo que pasa es que hemos encajonado en la religión a Dios. Entonces lo hemos metido nada más un domingo en la iglesia. Espérate, ¿y tu vida afuera? ¿Sigues siendo hijo o no cuando estás casado y estás en tu casa? ¿Sigues siendo hijo o no cuando estás en el trabajo? ¿Sigues siendo hijo o no cuando vas a corregir a tus hijos? ¿Sigues siendo hijo o no cuando tienes que tomar decisiones? Aquí nos estamos pareciendo. Si el ADN que corre en mi espíritu, la Biblia dice que de mi interior, esa es tu herencia, brotarán ríos. Tú estás separado para eso. El Ministerio Nueva Generación Cristiana presentó a su apóstol Hernán Barrera en Mensaje de Vida.